Pues bueno, primero se bajó del debate el PRI y después se bajó del debate el PAN. Y me parece un acto de cobardía, de falta de civilidad política y de falta de vocación democrática, porque los debates son indispensables en un proceso electoral, no solo para comparar propuestas, sino para estudiar desde la personalidad de los candidatos hasta la trayectoria de los candidatos, para que la gente pueda ver quién sí va a llegar a ser lo que está prometiendo. Entonces, me parece que hace falta, pero lo que pasó hoy en Uniradio, pues fue nunca nos imaginamos que nada más se cancele. Fuimos los únicos que dijimos, pues nosotros aquí estamos, aquí seguimos, aunque no haya nadie, pues responderemos preguntas de especialistas, de jóvenes, de quien sea, y pues no pudimos pasar. Bueno, primeramente agradecerle al Imparcial que sostenga el interés y el espacio para llevar a cabo esta charla que lamentablemente se cerró la posibilidad de transmitirla por Uniradio. Pero lo que refleja esta actitud arbitraria de Uniradio es el ambiente y la situación que viven los medios en el estado de Sonora. Los medios en general sometidos a la presión y represión del gobierno del estado. Comunicación social, y yo podría repartir culpas hacia arriba y hacia abajo, pero creo que finalmente hay una cabeza en el gobierno del estado que se llama Claudia Pavlovich. Y así como Uniradio, así está el resto, la gran mayoría de los medios cuya sobrevivencia económica está vinculada a los acuerdos económicos con el gobierno del estado. Yo no satanizo los acuerdos económicos con el gobierno del estado, siempre y cuando tengan el objetivo de difundir campañas, información que tenga que ver con el mejoramiento del bienestar de la población. Pero cuando esos recursos se utilizan para condicionar la línea editorial, pues evidentemente no estoy de acuerdo. Entiendo a los periodistas, entiendo a los empresarios, porque para sobrevivir requieren ingresos. Pero los recursos del gobierno son de los sonorenses, no son del PRI, no son de Silvana Beltrones, no son de Manolo Acosta, y consecuentemente no pueden estar al servicio de su causa política. El INE tiene reglas para radio y televisión, como son concesionarias del Estado, tiene reglas para que el juego sea equitativo. Y tiene reglas muy estrictas, en el sentido de que, por ejemplo, en los noticiarios debe haber la misma cantidad de tiempo, los mismos minutos, en un solo bloque para reportar lo que hicieron todos los candidatos de todos los partidos. Así está el juego establecido. Y aquí en Sonora Radio y Televisión no lo hacen. Y están obligados a hacerlo. Están tranquilos porque el INE no tiene suficientes supervisores para estar monitoreando acá en Sonora. Entonces, nadan de muertito. Y lo que están haciendo abiertamente es que cubren la campaña del PRI en una forma exagerada, como propaganda literalmente, y a nosotros o no nos cubren, o distorsionan lo que hacemos, o de plano ponen en nuestra boca palabras que no dijimos, o nos usan para que, por ejemplo, la gobernadora nos conteste a planteamientos. Entonces, hoy en la mañana estuve en una entrevista en ADN 40 y a nivel nacional ya estuve expresando que, por favor, el INE voltee a Sonora, que es un desierto, pero que no nos dejen hablar en el desierto, para que los concesionarios de radio y televisión empiecen a cumplir con las reglas para un juego democrático justo. Y lo que pasó hoy en Uniradio es un ejemplo clarísimo. Juan Zúñiga no es el responsable de esto, él es un extraordinario periodista. Es el problema del concesionario, que no respeta la concesión que le ha dado el Estado mexicano y que se siente dueño absoluto y que no tiene respeto por la democracia. ¿Cómo se expresa en intimidación a nuestros candidatos, a nuestras candidatas,
particularmente en las pequeñas poblaciones. La otra es la manipulación de los programas sociales. Los programas sociales, si ustedes leyeron hace unos días, ampliaron el presupuesto, pero también se amplió la manipulación de los programas sociales. Y ahí viene una intimidación ya ni siquiera sutil, abierta. El otro, acoso en medios. Acoso en medios, prácticamente así como en los medios alternativos, en las redes, los troles, también hay troles en los medios convencionales que quitan, manipulan lo que decimos, ponen palabras en nuestra boca que no hemos expresado y sobre todo hay una crítica permanente de la cual no renegamos. Sin embargo, sí renegamos y denunciamos la obviedad de la crítica que es coincidente en sus términos estrictos con todos aquellos que están vinculados con el gobierno del Estado. La otra, que ningún medio, creo en general, prácticamente ningún medio, habla de publicidad pagada. Información que presentan o notas que presentan como información cuando en estricto rigor es publicidad pagada. Y finalmente, sobre este tema, en el caso de Uniradio, bien decía Lili, no es una responsabilidad de Juan Carlos Zúñiga, un extraordinario amigo y periodista, pero sí lo es de Gustavo Astiazarán, el propietario que se encarga de marcar la línea editorial y que sucumbe tan fácilmente a la intimidación del gobierno del Estado por la razón que quiera. Voy a señalar, nada más porque debe saberlo la gente, que hace cosa de un mes le impusieron el nombre de Gustavo Astiazarán, el propietario de Uniradio, a una de las calles de la ciudad de Hermosillo. Y yo, que tengo tantos más años que ustedes aquí en Sonora, en Hermosillo, no recuerdo un mérito social que haga a Gustavo Astiazarán acreedor al mérito de que Hermosillo, una calle de Hermosillo, lleve su nombre. Yo le pido aquí a las autoridades que nos expliquen el mérito en el que basaron la decisión, al Cabildo, en el que basó la decisión de otorgarle el nombre de Gustavo Astiazarán a una calle de Hermosillo. Un censor, un represor histórico de la libertad de expresión. Creo que todos las hemos padecido. ¿Y qué caracteriza las campañas negras? En primer lugar, que están invariablemente dotadas de grandes recursos. Invariablemente están respaldadas de grandes recursos. Todas ellas tienen un carácter anónimo. Todas ellas. Yo, cuando he cuestionado, lo he hecho abiertamente. Nadie me puede señalar jamás de haber utilizado una campaña negra. No me interesa, no es mi estilo, no tengo necesidad y tampoco tengo los recursos. Pero curiosamente esas campañas negras surgen cuando tienes el atrevimiento de criticar a la gobernadora, de criticar a Beltrones, de criticar a Silvana. Invariablemente viene una campaña negra y se las adelanto desde ahorita. A partir de mañana mi padre es pederasta, mi esposa quién sabe qué, mi hijo quién sabe qué, yo quién sabe qué, etcétera, etcétera. Eso ya lo vemos venir. Pero contradictoriamente, cada vez que sale una campaña, las expresiones de solidaridad social crecen de manera espontánea y de manera exponencial. Así es que les digo desde aquí que espero con ansia la siguiente campaña negra para seguir fortaleciendo la ventaja que tenemos. El otro tema es, yo entiendo que Toño, Silvana y Maloro, Leti Cuesta, por supuesto, no asistan
Toño no tiene posibilidades de defender un proyecto que cuestionó hasta hace 15 días desde la perspectiva del PRI. De Leti no tengo absolutamente nada que decir, tampoco tengo nada más que decir de Toño, salvo que ese cuestionamiento. En el caso de Silvana y Maloro, bueno, pues ellos, en el caso de Silvana particularmente, Silvana votó la ley de ingresos del 2016, 2015 o 2016, que aprueba los gasolinazos. Y viene ahora con toda tranquilidad a pedir de nuevo el voto de los sonorenses, aparentemente cubierta de una trayectoria que en buen plan no la hace meritoria para llegar al Senado, y con un récord legislativo marcado por haber lastimado los intereses de los sonorenses. Creo que eso hay que decirlo. Alguien dirá, ¿y por qué no lo dijiste en el otro debate? Bueno, porque hay tiempo para todos, para todo. Y hoy tenemos, afortunadamente, dada su ausencia, mayor tiempo para extendernos en estos cuestionamientos. También están las que tienen nombre y apellido. Nombre y apellido. El Potrillo. Ese señor ha intimidado directamente a mi familia. Entonces yo quiero pedir, exigir que Claudia Pavlovich, gobernadora del Estado de Sonora, saque las manos del proceso electoral, no nada más en lo que concierne a los medios de comunicación, sino que deje de intimidar a mi familia. Claudia Pavlovich y el grupo de privilegiados que están ahorita ocupando los cargos de gobierno deben entender que estos son otros tiempos, deben serenarse y sobre todo deben respetar lo que los sonorenses quieren. Y si los sonorenses quieren votar por nosotros de Morena, ellos lo tienen que aceptar y no tienen derecho a intentar incidir en la preferencia de los electores. Tengo un video que ahorita no lo voy a mostrar, tengo video que involucra directamente al secretario de gobierno intentando intimidar a mi familia. Es un reflejo, la alegría con que nos han recibido a Alfonso y a mí, el entusiasmo, es un reflejo de cómo está el país. Sonora no es el País Vasco, Sonora no es ajeno al resto de la realidad nacional. Aquí se vive lo mismo. Hay una situación difícil, una situación dura, autoridades rebasadas por los problemas y las personas están contentas, están alegres, están esperando un cambio. Entonces no me sorprende. Lo que me sorprende es que le sorprenda a los priistas. Creo que hay varias razones que explican el crecimiento de Morena. Sin duda, hoy Morena es la principal fuerza política en el Estado. Digan lo que digan nuestros adversarios políticos. La razón, en primer lugar, es que hay un trabajo muy importante de organización política en Sonora, que es mérito de miles y miles de sonorenses que por décadas, no de ahora, han venido haciendo un trabajo de concientización social que se expresa en este momento en virtud de que López Obrador ha mostrado en su vida pública una congruencia que es imprescindible para que los electores le entreguemos a un líder social nuestra confianza. Número 2, siendo el principal problema del país la corrupción, la honestidad probada, histórica de López Obrador es un segundo elemento. Andrés puede decir, lo que estoy proponiendo es lo que yo ya hice. Mid no está proponiendo lo que ya hizo, está proponiendo exactamente lo contrario de lo que ya hizo, está proponiendo lo que la gente quiere escuchar. Y en el caso de Anaya, pues no podemos decir que esté proponiendo algo que haya hecho o no haya, porque no ha hecho absolutamente nada. En su vida pública no hay un referente que lo acredite con cartas suficientes para
aspirar a dirigir este país. La inseguridad, en primerísimo lugar. La falta de atención médica en todo sentido, infraestructura, falta de productos, hasta falta de médicos. Eso se escucha como un lamento por todo el país. La falta de cuidado en la infraestructura, en las vialidades y en la infraestructura carretera. Las afectaciones de las mineras también. El tema, por supuesto, de la corrupción es una preocupación fundamental, porque la gente ha entendido finalmente que de la corrupción, de los altos niveles de corrupción en los que se encuentra nuestro país, se derivan el resto de las penurias de los mexicanos. Y por supuesto, junto con la corrupción, se quejan de la falta de seguridad, particularmente de aquellos delitos que más lastiman a la población: asalto a casa habitación, asalto, robo de vehículos, asalto en la calle a transeúntes, que son fundamentalmente, por supuesto, secuestros, extorsión, el tema de la violencia contra la mujer, que está ya escondido, pero también cada vez se expresa más como una preocupación generalizada. En diversos ámbitos donde participan empresarios, pequeños empresarios, medianos y grandes empresarios, la falta de oportunidades equitativas para participar en la economía, para participar en los contratos y licitaciones que se otorgan desde el gobierno, ya sea los que vienen con recursos federales o con recursos estatales. En el caso de la corrupción, que es el problema fundamental, lo primero es imprescindible que el presidente de la República tenga autoridad moral para impulsar el combate a la corrupción. Pero para tener autoridad moral se requiere de manera imprescindible que no seas beneficiario de la corrupción. Número 2, gobernar con el ejemplo. Dicen en Bavispe, tierra de casi filósofos, que el ejemplo arrastra. Y si el presidente de la República se conduce con honestidad, el resto de los integrantes de su equipo de trabajo estaremos obligados a hacer lo propio. Número 3, transparencia total. Vamos a fortalecer todas las instancias vinculadas con el proceso, con la transparencia. Y número 4, vamos a echar a caminar al 100 todas aquellas instancias hoy vinculadas con el combate a la corrupción, cuya eficacia está anulada por la falta de voluntad política del presidente de la República. Otra de las propuestas que yo quiero impulsar para el Estado de Sonora se llama Tu dinero bajo la lupa, para poder seguir la pista a los recursos federales que se bajan para el Estado. Voy a poner un ejemplo también, pero esto tiene que ver con una iniciativa que quiero presentar, se llama Iniciativa Río Limpio. Nace por la cuestión, el atentado medioambiental contra el río Sonora, pero tendrá que ver con todos los cuerpos de agua en el Estado de Sonora que estén relacionados con mineras, para que exista una legislación que obligue a las mineras a tener los mismos estándares internacionales. ¿Qué pasa con la mina aquí en el norte de Germán Larrea? Pues tienen otra mina del otro lado de la línea, pero en Estados Unidos trabajan con unos estándares diferentes que acá. Así que el desastre que provocan allá es pequeño y el desastre que provocan de este lado de la frontera es muy grande. Porque del combate a la corrupción vamos a generar ahorros al país por 500,000 millones de pesos. Y el segundo pilar es la imposición de un programa de austeridad en el gobierno que va a generar ahorros por 357,600 millones de pesos. Con todas las ganas subrayo los 600 millones de pesos para que vean a qué nivel tenemos estudiado el tema. Con estos dos ahorros vamos a integrar una bolsa presupuestal que nos va a permitir financiar los siguientes programas. Primeramente, un programa de combate a la pobreza que incluye
la pensión universal para adultos mayores. Universal quiere decir para todos. Duplicar la pensión para los adultos mayores. Actualmente se les entrega cada 2 meses, lo vamos a hacer cada mes. Me voy a ir rápido. El rescate del campo, un programa de apoyo al campo para volver a hacer producir el campo sonorense. Nada más con el rescate del campo, estamos en posibilidades de generar alrededor de 40,000 empleos permanentes en el campo sonorense. Vamos a garantizar atención médica y medicamentos básicos gratuitos para todas y todos los sonorenses, al margen de que estén incorporados o no en algunos, como derechohabientes, en algunos de los distintos programas de salud. En el caso de la educación, vamos a hacer un programa, ese es el único en el que me voy a detener ahora, un programa que llamamos Jóvenes Construyendo Futuro, en el que vamos a garantizar que ni un solo joven sonorense se quede sin acceso a un centro de educación superior. Alrededor de 25-30,000 jóvenes sonorenses son rechazados en distintos niveles medio superior por falta de espacio. Estos jóvenes sonorenses van a tener garantizado desde el primer año de gobierno de López Obrador un espacio en los centros de educación superior y van a recibir una beca de 2,400 pesos mensuales para que no deserten por razones económicas. Les recuerdo que todo esto va a ser financiado con ahorros generados por el combate a la corrupción. Y un programa de capacitación que va a incorporar un número mayor a todos los jóvenes sonorenses que hoy ni estudian ni trabajan, pero pero que no quieren estudiar, van a ser incorporados en un programa de capacitación que por 4 horas diarias van a recibir un apoyo de 3,600 pesos mensuales. Vamos a hacer un censo de jóvenes desocupados y los vamos a ubicar en acuerdos con organismos del sector empresarial, en imprentas, en restaurantes, en hoteles, en maquiladoras, en fin, en lo que sea, en el campo, por supuesto, capacitándose, y por 4 horas van a tener un apoyo de 3,600 pesos mensuales. Todo ello bajo la lógica que Andrés Manuel sintetiza muy bien en esa expresión que dice: becarios sí, sicarios no. El objetivo es tener a los jóvenes ocupados para que no estén ahí como parte del ejército de reserva del crimen organizado. Y yo creo que más que para el día de la elección es un proceso largo. Tenemos ya 6 meses trabajando en la creación de la estructura de defensa del voto. Lili y yo, en nuestros recorridos por el Estado, hemos estado sosteniendo reuniones de evaluación con la estructura, y podemos informarle a la gente que para el día de la elección estaremos en capacidad plena de defender al 100% los votos emitidos a favor de Morena. Por supuesto que vendrá la eventual manipulación tecnológica, que vendrá la compra de votos y todo eso. Pero en el ámbito de la defensa estricta del voto, estamos en este momento al 100. Y esta área le toca operarla y vigilarla y cuidarla a Marcelo Ebrard en particular. Él es un hombre brillante y está muy comprometido a cuidar el voto en Sonora en lo particular. Esto va a ser de inmediato, porque de inmediato vamos a comenzar a operar con un gobierno honesto, que no va a desviar recursos para actos de corrupción y que va a eficientar el uso de los recursos. Eso va a generar ahorros de inmediato, y de inmediato van a empezar a financiar todos estos programas sociales.
estoy invitado por Andrés Manuel a responsabilizarme de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional de próxima creación. Lo primero que estamos proponiendo es un cambio de estrategia. La estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar ya mostró su fracaso en el número de asesinatos que tú mencionas. Si no cambiáramos la estrategia, es muy claro que el 2024 le estaríamos entregando al país 120,000 asesinatos adicionales. Y ese lujo no nos lo podemos permitir. El país está convertido prácticamente en un panteón. Y este gobierno nos va a entregar una seguridad en ruinas. Consecuentemente, hay que cambiar la estrategia. Sin dejar de utilizar el recurso de la fuerza, vamos a cambiar la estrategia por una visión amplia que entienda que la inseguridad es un asunto que trasciende al juego de policías y ladrones. Por una visión amplia que vaya a resolver las causas profundas, causas de carácter político, económico, social, incluso cultural, que generan la inseguridad. Y ahí viene una política social muy fuerte, vinculada a la generación de oportunidades de salud, oportunidades económicas y oportunidades, por supuesto, educativas a los jóvenes. Vamos a crear este programa de jóvenes construyendo futuro. Vamos a masificar la educación superior sin perder calidad para que los jóvenes estén ocupados. Vamos a combatir a fondo la corrupción para garantizar un desempeño honesto y transparente de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad. Vamos a depurar los cuerpos de seguridad para tener una frontera muy clara entre el servidor público y el crimen organizado o desorganizado. Vamos a cancelar de tajo la existencia del crimen uniformado. Junto a todo esto, viene una redefinición de prioridades presupuestales que nos va a llevar a permitir reorganizar o reubicar el ejercicio del gasto para fortalecer las condiciones socioeconómicas de los cuerpos de seguridad. Al crimen organizado lo vamos a combatir, por supuesto, con la fuerza, pero no como el principal recurso. Vamos a combatir al crimen organizado como una entidad económica. La fortaleza del crimen está en su fortaleza económica y para ello utilizaremos al 100 la unidad de inteligencia financiera que hasta hoy no ha cumplido su función y que estuvo por años bajo el mando de José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Esta unidad se va a reubicar en la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. El equipo que está trabajando pues incluye a gente, a teóricos extraordinarios del tema de la seguridad, pero también a gente altamente experimentada como el doctor Gers Manero, Loreta Ortiz, una profundísima conocedora, estudiosa y practicante del respeto a los derechos humanos, internacionalista. Está el general Audomaro Martínez, general retirado del ejército, 40, 50 años de experiencia, el vicealmirante Solano y muchos otras mexicanos, cuyo nombre no voy a poner en este momento en la mesa, pero que están colaborando y estamos
muy próximos a poder hacer del conocimiento de la ciudadanía este planteamiento integral cuyos trazos generales ahorita pongo aquí sobre la mesa. Tiene que empezar por la autonomía personal de quien va a encabezar. Tenemos al INAI, que es un tema al que yo recurro mucho porque es un ejemplo muy claro de cómo se ha ido desvirtuando nuestro sistema de lucha contra la corrupción. El INAI estaba encabezado por Jimena Puente, encabezado. Jimena Puente la acaban de premiar con una candidatura plurinominal, priista. Eso nos deja muy claro el panorama, cómo trabajaba el INAI, que nos tiene que rendir cuentas a nosotros, estaba cuidando la espalda del presidente. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer la autonomía del INAI, del propio sistema judicial. ¿Quiénes son los magistrados que van a llegar? ¿Realmente son autónomos? ¿A qué intereses sirven? El presupuesto destinado al combate a la corrupción ha sido creciente por años. El crecimiento del aparato administrativo destinado al combate a la corrupción ha sido creciente por sexenios y la corrupción también ha sido creciente. Entonces, regreso al tema de que es imprescindible contar con voluntad política que está asociada al desempeño honesto del presidente, porque así como el principal problema del país se llama corrupción, el principal problema de la corrupción nacional se llama corrupción presidencial. Tenemos una visión institucional, una visión de Estado. Estamos en ese momento en una campaña política que obviamente eleva los niveles de tensión derivado de intervenciones indebidas por parte del gobierno del Estado. Por eso nuestra convocatoria a que el gobierno cumpla simple y sencillamente observando la ley. El proceso electoral no es parte del gobierno del Estado. Vamos a promover una relación institucional, pero obviamente en el marco de la legalidad y en un ámbito de honestidad y transparencia para el ejercicio de los recursos federales que estarán bajo el escrutinio de las instancias federales. Tenemos que fortalecer el contrapeso del legislativo frente al ejecutivo y frente al judicial. Somos lo suficientemente profesionales para entender que son gajes del oficio. Sí vamos a promover cambios desde el ámbito legislativo y por supuesto desde el gobierno federal para acotar el ámbito de desempeño de cualquier funcionario público al ámbito de la legalidad, nada más ni nada menos. Pero por supuesto que no habrá rencores. Andrés Manuel ha dicho que no se nos irá el tiempo en perseguir culpables, que vamos a dedicar el tiempo a la solución de los graves problemas que hay en el país, partiendo de que bajo las nuevas reglas habrá un llamado a los gobiernos de toda la República, de todos los estados, a conducirse en el marco de la legalidad que están obligados a observar. Si antes o ahora ha habido margen para que con el pretexto del compromiso político con el partido en el poder cometan excesos, tendrán que regresar a un desempeño, a un ejercicio democrático del poder que el pueblo les ha encomendado. Y aquí en el Estado, yo creo que el mensaje es, empiecen a hacer las cosas bien, porque este tablero va a cambiar y quienes están gobernando ahorita no van a tener ni la complicidad de la que gozan ahorita, ni van a seguir viviendo en la impunidad. Así que yo creo que es hora de que empiecen a poner en orden sus cuentas, que no se crean las cosas nada más cuando las ven por encimita. Hay que prepararse. A menor educación nos engañan más fácil. Hay muchas personas que dicen, es que esto va a ser como Venezuela, sin tener la menor idea de cómo es el sistema venezolano, ni la historia, ni la economía de Venezuela. Somos tan diferentes. Entonces hay que prepararse más.
Está probado que en el país, a mayor educación, más personas con Andrés Manuel. Entonces hay que informarse antes de tomar una decisión, que no tengan miedo en estudiar, en aprender, en leer y en informarse correctamente. Que no voten en función de lo que prometen o prometemos los diversos candidatos. Que revisen nuestras trayectorias, porque con independencia de lo que prometamos, si esa promesa no está respaldada por un desempeño congruente en nuestro pasado, no tendremos absolutamente ninguna posibilidad de cumplirles. Nadie que hable de corrupción, de combatir la corrupción, cumplirá si está marcado por un desempeño corrupto o si su cola no puede entrar en esta sala de redacción. Consecuentemente, como bien sugiere Lili, que se informen, que tengan confianza, que tengan esperanza. El desempeño de López Obrador en 30 años de vida pública está marcado por la honestidad, una honestidad irreprochable, como decía, se diga lo que se diga, por un compromiso social muy claro. De hecho, el eje de la plataforma, de la propuesta social de López Obrador es precisamente de carácter social. Y número 3, que todos aquellos que venimos comprometidos con el proyecto de López Obrador, estamos obligados a cumplir 3 principios básicos de Morena: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y si se nos cuela alguien que viole estos principios, será puesto de inmediato en la balanza, porque no seremos cómplices de nadie que actúe en contra de los intereses de la población.